Bueno, ya comienza. Estén que estén. Mi Carlita va a ser la primera. Ya bien. Creo que ya está. Bueno, vamos a comenzar. Buenas noches, mis amados, bienvenidos una vez más en esta hora que el Señor nos permite el privilegio, el honor de estar una vez más conectados en este tiempo, en esta hora, que es nuestro discipulado de oración. Entonces, pues yo ya voy a comenzar a transmitir por el hecho de que pues cuando se grabe este tiempo y lo subamos a internet, ya lo subamos al grupo de YouTube, ya va a estar ahí ya desde un principio. Entonces voy a hacer una oración para comenzar este tiempo, que el Señor nos ayude, nos auxilie en esta hora, que tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Una vez más te doy gracias, Padre bendito, por tu amor y misericordia, Señor, porque una vez más tu bondad, Señor, se manifiesta en nuestras vidas. Señor, gracias por este privilegio, por este honor que me permite, Señor, de traer al pueblo, Señor, esta palabra, Señor, este momento de doctrina, de discipulado, que tú quieres llevar al pueblo en una enseñanza nueva. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que de mi boca salga únicamente espíritu de vida, palabras que vengan de lo alto, Señor. Yo renuncio en el nombre de Jesús a toda filosofía humana, a toda blasfemia, Señor. Líbrame en el nombre de Jesús de caer, Señor, a cualquier tipo de herejía, Señor, cualquier tipo de cosas mundanas, de filosofías mundanas, Señor. Líbrame de ofender también a tu amada, Señor, sino que el único propósito de este tiempo es edificar a tu amada, Señor. Guíame, Señor, en esta hora, que tu Espíritu Santo me auxilie para que me guíe y que toda palabra que salga de mi boca lleve una unción de bendición, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, amén y amén. Pues gloria a Dios, mis hermanos, bienvenidos una vez más en esta hora que el Señor me permite, como le comento, me permite estar con usted, trayéndole una vez más un discipulado de oración. La importancia de saber cómo nosotros vamos a enfrentar al enemigo por medio de la oración. Hemos aprendido que nosotros somos un ejército del Señor en la tierra, un ejército en donde constantemente estamos en la batalla, vamos a la batalla, estamos luchando, tenemos batallas, tenemos luchas, confrontaciones, enfrentamientos con el enemigo, usted lo sabe. Entonces, hermano, es bien importante entender contra quién nos estamos enfrentando de acuerdo al tiempo en que estemos pasando, ¿verdad? Porque muchas veces no sabemos contra quién estamos enfrentando. Muchas veces yo he conocido gente que dice, todo le echa la culpa al diablo,
todo le echa la culpa. Es que pasa esto, el diablo. Me sucede esto, el diablo. Y hermano, perdone, para empezar, como primer punto, si bien la Biblia nos deja ver que el diablo comete acechanzas, pero hermano, le cuento algo, el diablo ni siquiera está aquí en la tierra. El diablo no está, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Él no está en la tierra. Si nosotros ponemos atención en el libro de Apocalipsis, ahí por el capítulo número 12, dice que fue lanzado fuera el enemigo que nos acusaba noche y día. Oiga esto, noche y día. Entonces quiere decir que Satanás no está aquí en la tierra, no está haciendo estragos. De vez en cuando baja, si yo lo sé. La Biblia nos deja ver que de vez en cuando baja a hacer alguna fechoría y vuelve a subir, pero él tiene encargados que realizan el trabajo y únicamente lo que hacen ellos van y le reportan lo que hacen. No sé si me dice amén. Mire, le voy a poner un ejemplo. Cuando Estados Unidos manda un ejército a pelear una batalla, no dicen el escuadrón tal, el soldado tal fue el que peleó, no. Ellos hacen referencia al que está comandando a una cuadrilla. Y el que lleva la responsabilidad es ese comandante, y a su vez el comandante a un coronel, y el coronel a un general, y el general al presidente de una nación que lo envía. Entonces usted sabe muy bien que cuando hacen referencia al ejército de Estados Unidos, dicen eso, el ejército de Estados Unidos, no precisamente la nación entera va a pelear, sino que mandan a un ejército, gente que tiene capacidad y ya está entrenada para ir a pelear una batalla. Lo mismo es con Satanás, que el Señor lo reprenda. Él tiene cuadrillas, tiene ejércitos, tiene compañías que están colocadas estratégicamente por diferentes puntos territoriales para que ellos actúen en contra de los cristianos. Mire, no tanto actúan en contra de los inconversos, porque los inconversos, pues hermano, ellos su comportamiento según su naturaleza, como tienen una naturaleza caída, la cual usted y yo teníamos anteriormente, cuando el Señor nos rescata, adquirimos una nueva naturaleza, adquirimos una nueva identidad, y entonces el enemigo lo que quiere es que nosotros dudemos de esa identidad. Entonces, le cuento esto porque, hermano, Satanás no está aquí en la tierra. Satanás está allá arriba acusándonos, eso sí dice la Biblia, acusándonos noche y día, eso sí lo dice la Biblia. ¿Por qué le digo esto? Porque todo lo queremos echar la culpa a Satanás, todo. Que me pasa esto, Satanás. Que me pasa aquello, Satanás. Que sucedió esto, Satanás. Que, hermano, no siempre es. Muchas veces, mire, cuando escudriñamos las Escrituras, también la Biblia nos deja ver que muchas veces son nuestras concupiscencias las que nos hacen caer, nos hacen tropezar. No sé si me dice amén. ¿Qué es concupiscencia? Lo que está en el corazón, y lo vamos a ver, hermano. Lo que está en el corazón del hombre es muchas veces lo que le hace caer. Mire, el Señor me puso, no sé si usted leyó el título de este tiempo, de este tiempo de oración. Yo le puse 2 campamentos, la armadura. Se lo puse así porque me inspiré en lo que el pastor nos estaba enseñando hace 15 días aquí en el valle. Nos estaba enseñando acerca del pasaje ese de Mahanaim. Y Mahanaim, usted sabe que Mahanaim significa 2 campamentos. No sé si me dice amén. Entonces, déjeme ver si hay comentarios. No. Entonces podemos ver que Mahanaim nos habla de 2 campamentos. Y si usted y yo somos parte de la milicia de Dios, entonces formamos parte de uno de esos 2 campamentos. No sé si me dice amén. Entonces vemos que en Génesis 32, 1 y 2, mire lo que dice. Y cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Y al verlos, Jacob dijo: este es el campamento de Dios. Por eso le puso a aquel lugar el nombre de Mahanaim, que usted lo sabe, campamento, o mejor dicho, Mahanaim significa
encuentro de dos campamentos. En este caso, el campamento terrenal con el campamento celestial. Pero me llama la atención la definición de la palabra Mahanaim. Mire, Mahanaim, dual de H4264, que ahorita lo vamos a ver, campamento doble. Mahanaim, un lugar en Palestina, Mahanaim, pero dice campamento doble. Está hablando de dos campamentos, pero dice dual de 4264, o sea, esta palabra Mahanaim es igual a esta otra palabra que es Mahané. Y aquí usted puede ver, usted lo puede ver aquí, el diccionario de números, el número que le da, el valor numérico, y dice que es de la H2583, que también lo vamos a ver ahorita, que significa campamento de viajeros o tropas. De aquí, oiga esto, de aquí, ejército. Sea literalmente de soldados. Oiga esto. Por eso me llamó mucho la atención que esta palabra Mahanaim viene de un dual que es Mahané, que significa un campamento de soldados o un ejército. Oiga esto. O figurativamente de danzantes. Eso es, usted sabe que la danza también es una forma de guerra. Por eso, hermano, en la iglesia tenemos a las hermanitas que son encargadas de las danzas. Ellas con el pandero y con las danzas hacen una guerra espiritual que es tremendo, hermano. Ahí muchos no se dan cuenta de eso, pero es una guerra espiritual la que ellas están realizando, hermano. No sé si me dice amén. Entonces, mire qué importancia la de tener danzarinas en la congregación, porque, hermano, mientras los que están en la alabanza, ejecutando la alabanza, las hermanitas de las danzas, con su pandero, no sé si usted lo sabía, pero el pandero trae címbalos. Entonces esos címbalos provocan que espíritus inmundos salgan ahuyentados de ese lugar. Eso lo dice la Biblia, el címbalo es el que ahuyenta a los enemigos. Mire, danzantes, ángeles, pero mire lo que dice aquí: batalla, campamento, compañía, ejército, escuadrón y guerra. Y usted sabe que estamos ahorita en este tiempo que es nuestro discipulado de oración. Y en el discipulado de oración, cuando usted y yo vamos a la oración, vamos como un ejército, como un escuadrón, vamos a la guerra. No sé si me dice amén. Constantemente, si usted es una persona, si usted es un cristiano nacido de nuevo, que está constantemente en la oración, porque la Biblia dice que nosotros debemos de orar en todo tiempo, en todo lugar, porque en todo tiempo y en todo lugar, hermano, siempre hay batallas, siempre hay guerra, y siempre vamos a tener esas batallas contra el enemigo, porque ellos se van a oponer a que usted tenga una comunión con el Dios de la gloria. Usted lo sabe, hermano, que ellos ya no nos pueden, mire, la Biblia lo dice, que los que estamos en el hueco de su mano, nada nos arrebatará de su mano. Amén. Ya no nos pueden quitar de su mano. Pero, hermano, por eso la Biblia nos advierte que hay situaciones que pueden provocar que nosotros perdamos galardones por hacerle caso a la influencia de esos espíritus. Y mire, aquí yo le hacía referencia a que decía, esta palabra Mahané viene de una raíz que es la H2586, que es esta, mire, 2583, perdón, es la palabra Haná. Y esta palabra es la raíz primaria de Mahanaim. O sea, Mahanaim es una palabra compuesta de varias otras, cuya raíz es esta la palabra Haná, que quiere decir inclinar y asediar. Dentro de todos los sinónimos que nos da esta definición de Haná, es inclinar y asediar. Entonces, hermano, mire, me llama la atención que inclinar,
¿Qué es inclinar? ¿Qué entiende usted por inclinar cuando estamos en el tiempo de oración? Mire, una vez oía yo un varón que decía que si uno no estaba de rodillas en la oración, Dios no nos escucha. Él decía eso. Entonces yo le decía, bueno, ¿en qué parte de la Biblia dice que tenemos que orar de una manera definida o determinada? Que me diga la Biblia, tienes que orar acostado, volteado de esta forma, yo lo hago, con tal que lo diga la Biblia. Pero hermano, ¿qué pasa con aquellas personas, en todo caso, si la Biblia nos dijera que tendríamos que estar doblando rodillas en oración, si Dios no nos oye? Entonces, ¿qué pasaría con aquellas personas que están postradas en cama, que no se pueden doblar? Entonces, ¿Dios no los escucha? ¿Verdad que no? Entonces, hermano, la Biblia no nos da una referencia de cómo podemos orar al Señor. Orar, no rezar, hermano, perdone. Salgámonos de esos esquemas, salgámonos de esas tradiciones que nada nos ayudan en el sentido de expresar un rezo. Un rezo es estar repitiendo lo mismo. El Señor no nos dejó el Padre Nuestro para estarlo repitiendo, sino lo dejó como un ejemplo de cómo podemos orar al Padre. Orar es platicar con el Señor, expresarle nuestras necesidades. Entonces, ¿cómo podemos? Una de las formas, cuando nosotros hacemos guerra, usted sabe que aquí nos recomienda que debemos de inclinarnos. Acuérdese, cuando Gedeón, Dios le escogió a los 300, les dijo, aquellos que se inclinen. Oiga esto, esos son los que vas a utilizar para la guerra. Entonces, hermano, con todo respeto, ¿usted se inclina cuando es el tiempo de la guerra? ¿Usted dobla rodillas? Cuando hay una petición en el grupo de oración, ¿usted es de los que nada más le pone amén y ya cree que ya con el hecho de ponerle amén ya solucionó la necesidad del que quiere la oración? Mas, sin embargo, hermano, hay otra situación que debemos de experimentar. La última vez que hablamos de formas de la oración, yo le hablé de la forma en la que se puede orar como lo hizo Moisés, ¿se acuerda? Que primero él levantó las manos hasta que se cansó y después de eso vinieron las ayudas. Mire, no estoy diciendo que no ponga su petición en el grupo de oración, no. Lo que le estoy diciendo que antes de que ponga usted su petición, inclínese usted primero, levante las manos usted primero, haga usted la guerra primero. Entonces, cuando se canse, entonces sí, hermanos, necesito su apoyo de oración. Amén. Entonces vendrán los Aarones y los Ur a apoyar su oración. No sé si me dice amén. No le estoy diciendo que no ponga su petición. Sí, ponga su petición, pero oiga lo que le estoy diciendo. Antes de que usted ponga su petición, usted ya debió de haberse inclinado y usted ya de haber levantado las manos por esa necesidad. Usted ya debió de haber ejercitado el sacerdocio, hermano. Porque todos somos sacerdotes, según la Biblia lo dice, que nosotros somos sacerdocio santo. Y si somos sacerdocio santo, tenemos que desarrollar ese sacerdocio primero. No sé si me dice amén. Mire, yo antes de poner una petición, yo tengo que desarrollar ese sacerdocio y clamar, interceder, levantar mis manos por esa petición, y después cuando ya me canse, cuando ya diga, Señor, ya ahora quiero que alguien me ayude, entonces pongo mi petición y entonces van a venir las ayudas para la oración. No queramos que, hermano, con todo respeto, no queramos que siempre, hermano, quiero que ore por mí por esto, quiero que ore por mí por esto, quiero por mí, amén, oramos, sí, pero debe de ejercer el sacerdocio usted primero. No sé si me está entendiendo. Entonces, hermano, usted que es soldado, usted va a ir a la guerra, ¿verdad? ¿Y qué pasaría si lo mandan a usted solo? A reconocer un terreno. No, que vaya conmigo, no, usted primero tiene que ir solo. Usted primero tiene que ir a buscar y a reconocer ese terreno y después venir, informar y entonces las ayudas vendrán
para apoyarlo en la labor que usted quiere que le hagamos. Mire, esta palabra raíz primaria dice que la comparemos con la palabra Hanán 2303, que aquí está, Hanán. Aquí viene una definición más detallada de lo que realmente nosotros deberíamos de ser como soldados. Mire, déjeme ver si hay comentarios. Hacer una reverencia, hacer algo a alguien, inclinar, asediar es, asediar, esta palabra asediar es como cuando uno lee en el libro de Jeremías, dice que cuando el ejército de Babilonia iba a atacar Jerusalén, primero la asediaron. Quiere decir que primero la rodearon y taparon todas sus formas de entrar y de salir. O sea, impidieron que gente entrara a llevar provisión, a llevar lo que ellos tenían para venta, y también impedían que la gente salga a comprar. Entonces el asedio era de que nadie entraba, pero nadie salía de Jerusalén, y no solamente eso, sino que esperar a que terminaran sus provisiones y debilitarlos. Entonces el asediar es debilitar al enemigo por medio del asedio, por medio de bloquear sus salidas y sus entradas. Y usted me va a decir, ¿cómo las bloqueo, hermano? Mire, le voy a decir algo, hermanos, con todo respeto, sobre todo los varones que me ven, si es que hay varones. Usted, varón, es cabeza de un hogar, es autoridad de un hogar, y la puerta que usted abra, por esa puerta va a entrar la familia. No sé si me entiende. Yo como cabeza, yo como autoridad de mi hogar, si yo abro una puerta a la iniquidad, mi familia va a entrar por esa puerta. Pero si yo abro una puerta a la santidad, mi familia va a entrar a esa puerta. Por eso, hermano, mira mi gorda, creo que se ve medio borrosón, para que lo acerques un poquito. Por eso, hermano, vemos que familias enteras están dedicadas a la delincuencia, hermano. No, ya se ve bien. ¿Sí? Porque aquí yo lo veo borrosón. Ajá, a ver. Bueno, ahorita a ver si se... A ver, ahorita que digan los hermanitos. ¿Cómo lo ve, hermano? A ver, ahorita dígame si se ve bien, por favor. Porque yo... Ah, sí, ya se compuso. Entonces, hermano, ¿en qué iba después de esta brutal interrupción? Ah, sí, por eso vemos, hermano, familias enteras que están dedicadas a la delincuencia, hermano. Porque el padre abrió la puerta y ahí va la esposa, y ahí van los hijos, y ahí van los nietos, y ahí van los niños, porque no cierran esa puerta, hermano. Entonces, ¿qué quiere decir asediar? Que usted y yo tenemos que cerrar esas puertas que nuestros padres abrieron. No sé si me dice amén. Sobre todo, hermano, mire, sobre todo padres que tuvimos, los que tuvimos padres, yo todavía tengo a mi papá, pero sobre todo esas puertas que ellos abrieron a la iniquidad, porque lógicamente no eran nacidos de nuevo, no eran cristianos como usted y yo lo somos, no éramos hijos de Dios como ahora lo somos, no eran ellos, no buscaban a Dios, no eran hijos, no eran nacidos de nuevo, pues. Entonces, lógicamente ellos practicaron cosas que Dios aborrece, abriendo esas puertas, y todos nosotros pasamos por ellas. Y ahora a usted y a mí, como hijos de Dios, como cristianos nacidos de nuevo, nos corresponde cerrar, asediando la puerta, cerrar esas puertas que abrieron nuestros padres, y aún las que nosotros abrimos, puertas de la iniquidad. No sé si me dice amén. Mi hermanita Andrea, Andy, ¿verdad? Es Andy. Dice, cierto, muchas veces preferimos pedir oración en lugar de nosotros mismos hacerlo, aun cuando Dios nos ha dado esa arma. Amén. Así es. Mire, amén, mi hermanita Andy. Yo no estoy diciendo que no ponga su petición. Sí, póngala, amén, póngala. Pero antes de poner su petición en el grupo de WhatsApp que tenemos,
Usted tiene que haber pedido primero. Dios, como dice mi hermanita, amén, Dios nos dio a todos la capacidad para pelear primero la batalla, para pedir primero nosotros, para levantar. Por eso ese pasaje en donde Moisés está levantando las manos él primero, cuando el pueblo peleaba con Amalek, ¿se acuerda? Él levantaba las manos hasta que se cansó y entonces llegaron las ayudas. Eso es figura de que usted y yo primero tenemos que ejercer el sacerdocio levantando las manos, pidiendo, y después ponga su petición y los demás, los Aarones y los Ur, van a venir en su ayuda y entonces vamos a hacer una sinergia para la oración y mire si no viene la victoria. No sé si me dice amén. Amén, mi hermanita Andy. Así es. Entonces, mire, Hanán es propiamente doblar o inclinarse, oiga inclinarse en bondad hacia un inferior. Inclinarse en bondad, o sea, hermano, tenemos que ser bondadosos. Mire, vuelvo a la carga. Se lo digo con miel en mi boca. No le estoy diciendo que no ponga sus peticiones. Sí, pero primero ore usted por ellas. Clame usted por ellas. Y entonces vendrán las ayudas a inclinarse junto con usted para pedir por esas ayudas, para pedir por esas peticiones. No sé si me dice amén. Aquí dice, es decir, mover a favor mediante petición. Entonces, hermano, ya cuando usted ejerció lo que tenía que ejercer, entonces nos vamos a mover como un ejército a favor de la petición que se tiene. ¿Se acuerda que el año pasado, hemos estado enseñando, aunque no necesariamente los niveles de la oración podemos llevarlos de esa forma, pero hemos estado llevando los niveles en donde está la oración, está el clamor, está el gemir, está la intercesión y está la apelación. Entonces, dentro de lo que es la petición, eso es el gemir y la intercesión. Niveles en donde usted y yo ya sabemos a quién vamos a enfrentar por una petición. Mire, está el gemir, orar, pedir, piedad, suplicar. Entonces, hermano, estamos en este discipulado de oración aprendiendo qué es lo que tenemos que hacer a la hora de ir a la batalla, a la hora de ir a la guerra. No sé si me dice amén. Entonces, qué importante para nosotros es conocer que Dios nos está dando las armas y la forma para ir a la batalla. Mire, Efesios 6:11. Quiero hacerle un comentario. Si no terminamos hoy, no terminamos para la otra semana. Si el Señor no viene, lo terminamos para la otra semana. ¿Qué le parece? Pero vamos a echarle los kilos hasta donde lleguemos, ¿verdad? Bueno, Efesios 6:11 en la versión Kadosh dice: usen toda la coraza y las armas que Yahweh provee para que puedan permanecer firmes frente a las tácticas de decepción de Hasatán, que el Señor lo reprenda. Mire qué interesante. Por eso, hermano, cuando nos toca el estudio de la palabra, pues es recomendable, hermano, que busquemos versiones que nos den un poquito más de luz acerca de lo que queremos hablar. En la versión de Efesios 6:11, en la versión Kadosh, me llama la atención que dice que Dios nos proveyó, oiga esto, Dios fue el que nos proveyó de armas. Así como en un gobierno, cuando forma un ejército, cuando realiza el llamado a la población para formar un ejército, el gobierno está obligado a darle las armas con que va a ir a luchar. Imagínese, hermano, que un gobierno haga la labor de llamar a la población a la lucha y no le dé las armas. Déjeme le digo algo.
muchos todavía no vivían en aquel tiempo, todavía no nacían, pero en el año del 94 del siglo pasado, se levantó en armas en Chiapas un grupo llamado Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces este bandido, llamado su comandante Marcos, llamó a la población de los alrededores de donde él se encontraba allá en Chiapas, gente de extracción de indígena que vivía por ahí cerca, y los convenció de enrolarse en una lucha cuya ideología era de él, no de la gente, pero los convenció. Pero ¿sabe qué es lo peor? Lo peor no es tanto que los haya convencido para levantarse en armas en contra del gobierno, sino que les dio armamento para luchar, hermano, pero eran pistolas de madera. Mire qué sinvergüenza. Mire, yo no me quiero meter en política ni nada de eso, a mí no me interesa la política. Se lo pongo como ejemplo. Este hombre hizo un llamado a la población de Chiapas a levantarse en armas en contra del gobierno, pero el hombre proveyó de armas de madera a la gente, hermano. Está documentado y hay videos de cómo se ve la gente caminando sobre las avenidas, sobre las avenidas, con lo que según ellos creían era su arma, y eran de madera, hermano. Mire qué sinvergüenzada. ¿Por qué le digo esto? Porque aquí dice que Dios nos recomienda que usemos la coraza y las armas que Jehová o Yahvé o Dios provee. Entonces, hermano, quiere decir que Dios ya nos proveyó de un armamento y tenemos que utilizarlo con sabiduría y con guianza del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para hacerle frente a las tácticas de decepción de Satan. Me llamó mucho la atención este pasaje, esta versión que dice tácticas de decepción. ¿Sabe qué me llama la atención, hermano? Que el apóstol Pablo, que fue el que escribió esta carta, tenía conocimiento de tácticas militares. Yo creo que el Señor lo proveyó porque lógicamente al que Dios levanta, Dios lo capacita y Dios lo respalda. No es lo mismo, hermano, que Dios, mire, Dios no llama a los capacitados, con todo respeto le digo esto, Dios no llama a capacitados, sino que Dios ya al que llama lo capacita y lo provee, lo instruye y lo envía, lo respalda. Amén. Yo lo creo con todo mi corazón. Entonces, yo creo que el apóstol Pablo, el Señor lo capacitó de lo que son tácticas militares, hablando en el tiempo en el que vivió el apóstol Pablo. Usted lo sabe, eran tácticas de guerra de los romanos. Pero me llama la atención que esta versión utiliza tácticas de decepción. ¿Qué es una táctica de decepción? Para entenderlo, para conocer esto, tenemos que entender qué significa una táctica de decepción. Y yo me dediqué a buscar, ¿no? Porque yo quería saber qué era una táctica de decepción. Déjenme ver si hay comentarios. Amén. Él nos capacita. Amén. El Señor nos capacita. Eso es bien importante saberlo. No es lo mismo que usted se meta a que lo hayan metido. Si usted se mete, usted se sale. Pero si el Señor lo metió a usted, el Señor lo va a respaldar. Mire, ¿qué es una táctica de decepción? Las operaciones de decepción son el producto sinérgico del correcto empleo de las medidas de velo y las acciones de engaño. Velo, hablando de cubrir la cara. Usted sabe que la Biblia dice que usted y yo antes de venir a los pies de Cristo teníamos un velo que nos cubría y nos impedía ver lo que realmente, lo que hacíamos era aborrecible a los ojos de Dios. Practicábamos una religión, no practicábamos una comunión con el Dios de la gloria, porque teníamos un velo. La religión nos puso un velo para impedir que usted y yo tuviéramos una comunión directa con el Dios de la gloria, sino que ellos nos engañaron. Acciones engañosas. Ellos nos engañaron creyendo
haciéndonos creer que ellos son la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, que por medio de ellos se llega a Dios. Y hermano, esas son tácticas de decepción engañosas. Oiga esto lo que le estoy diciendo. Satanás, que el Señor lo reprenda. Según Efesios 6, que acabamos de leer, 6:11, dice que Satanás emplea tácticas de decepción, según la versión Kadosh que vimos. Y táctica de decepción es esto, mire, es el empleo de una sinergia entre lo que es el velo y el engaño. El velo es impedir que tú veas las cosas como son, y el engaño es creer en lo que te está presentando después de cubrirte. Usted sabe, hermano, que antes de venir a los pies de Cristo, vivimos bajo una religión, hermano, perdone, heredada de nuestros padres, que así como ellos tenían un velo, nuestros abuelos tenían un velo, y nosotros teníamos un velo, que hermano, perdone que le diga esto, pero si nos hubiéramos muerto antes de venir a los pies de Cristo, derechitos a la perdición íbamos. Vaya, ni siquiera al cielo, ni siquiera al purgatorio que ellos nos engañaron, al infierno, a la condena eterna, porque teníamos un velo y había una táctica engañosa, creyendo que voy a misa, escucho misa y ya con eso me salvé. Mire qué engaño. La Biblia dice que la única forma en que usted y yo podemos ser salvos es a través de Jesucristo. No sé si me dice amén. Mi hermanita Lili dice, es una desilusión de un suceso o actitud, amén. Algo así, una táctica de decepción. Oiga esto, constituyen una herramienta a disposición del comandante para multiplicar el poder de combate propio y un factor determinante para el logro de la sorpresa. Entonces, hermano, según el pasaje que leímos ahorita de la versión Kadosh, dice que Satanás primero nos va a tratar de poner un velo. ¿Qué es que nos ponga un velo, hermano? Mire, que no creamos, que no nos sometamos a una autoridad, que no reconozcamos una autoridad, que no creamos en la palabra de Dios, porque hay gente que nomás usted le habla de la Biblia y lo primerito que ellos asocian, la Biblia la asocian con una actitud religiosa, hermano. Mire qué terrible es creer que la Biblia es un libro religioso, cuando es la bendita palabra de Dios. No sé si me está entendiendo. Yo siempre se los he dicho, cuando uno compra un automóvil, dentro de las cosas que le tienen que dar un manual de instrucción para poder saber cómo se opera un automóvil correctamente. Porque todos sabremos manejar, amén, pero no todos saben conducir. Entonces, hermano, yo hace poquito, mire, voy a decir algo, hace poquito estaba yo leyendo el manual que tiene mi coche y descubrí muchas cosas que ignoraba de mi coche, hermano. Mire, ¿cómo es posible que hay cosas que yo ignoraba de mi coche que puedo mejorar según ese manual? Entonces, hermano, el enemigo le pone un velo y le dice, ¿para qué lees la Biblia? La Biblia la escribieron hombres. Esos hombres cualquiera, así como tú puedes escribir un nombre, sí, hermano. Perdón, claro, la escribieron hombres, pero fueron hombres que renunciaron a todo con tal de servir a Dios. Que renunciaron a una vida de placeres con tal de servirle a Dios. Dios no va a usar a gente que esté sucia. Lo va a limpiar y lo va a usar. Entonces, hermano, ¿qué tácticas puede utilizar el enemigo? Mire, le voy a decir algo. En una congregación, Dios nos puede hablar por medio de la alabanza. Nos puede hablar por medio de la predicación. Nos puede hablar por medio de la doctrina dominical.
pero también nos puede hablar por medio de una profecía, una palabra de profecía. Y hay gente que no cree en las palabras de profecía. ¿Sabe por qué? Porque en lugar de discernir el espíritu de profecía que está dando la palabra, están discerniendo el vaso. Y entonces, como ven al vaso, dicen, le empiezan a poner, el enemigo le empieza a poner un velo. Pero si la hermanita es así, 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 el hermanito es así, así, ¿cómo Dios lo va a usar para una palabra? Si el hermanito es así, yo sé que él anda aquí, yo sé que... Pero hermano, la Biblia dice que debemos de discernir los espíritus, no los vasos. Y entonces, como el enemigo utiliza esa táctica, nos pone un velo, y entonces, en lugar de discernir el espíritu de la profecía, están discerniendo el vaso. Ese es un velo. No sé si me dicen, esa es una táctica de decepción que utiliza el enemigo en muchas congregaciones, hermano. Claro, hay vasos, que le voy a decir algo, hay vasos que habla la carne más que el espíritu. Claro, muchas veces el vaso está pasando por momentos difíciles en su vida, en su familia, y de repente da una palabra de profecía, y entonces uno dice, por eso dice la Biblia que disciernamos los espíritus, porque puede estar hablando su carne y no el espíritu. No significa que sea un velo, sino que debemos de discernir, porque el vaso puede estar utilizando una táctica, o mejor dicho, el enemigo puede estar utilizando ese vaso para una táctica de decepción, que cuando dé la palabra de profecía, no solo no nos ponga, a lo mejor no nos va a poner el velo, pero sí va a buscar una acción de engaño por medio de una profecía falsa, una profecía que la dio su carne, por el momento que estaba viviendo en ese momento, pues. En ese tiempo estaba viviendo un momento difícil, un momento, y a lo mejor el hermano que está ahí en la iglesia fue el que provocó su desgracia, su situación difícil, y la profecía va directamente a él. Esa es de la carne, esa es una táctica engañosa. Por eso, hermano, mire, usted que el Señor, o a usted que le gusta que el Señor la use en una palabra de profecía, tenga mucho cuidado. Qué delicado es, oigan lo que le estoy diciendo, qué delicado es una palabra de profecía, o una persona que dé una palabra de profecía. Qué delicado es, porque puede hablar su carne, o el Espíritu Santo, o el Espíritu de la profecía que esté dando, le esté hablando, pues. Es bien delicado, hermano. Entonces, mire, también encontré esta versión, en la nueva versión de los hispanos, de Efesios 6:11, que dice: revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. ¿Qué es una insidia? Pero qué importante es entender las frases que el apóstol utilizaba. Mi hermanita Lili dice, o sea, depende de las emociones que se esté viviendo en ese momento. No, mi hermanita, no. La Biblia dice que el espíritu de la profecía está sujeta al profeta. Está sujeto al profeta. Una persona cualquiera de nosotros puede Dios utilizarnos para dar una palabra de profecía, sí, pero nosotros, supongámoslo de esta forma, perdone que ponga a mi esposita como un ejemplo, no puedo poner a nadie más. Supongamos que Dios utilice a mi esposa como un vaso para dar una palabra de profecía. No depende del momento o la emoción que esté viviendo ella, sino el mensaje que Dios le va a dar al pueblo, según lo que el pueblo esté haciendo. Mire, no sé si usted, bueno, creo que usted no sabía, pero las últimas palabras de profecía que el Señor nos ha dado, nos está advirtiendo de que hay cosas que estamos haciendo que debemos de dejar.
Y hermano, cabal, muchos decimos, caray, yo estaba haciendo esto, tiene. Entonces entendemos que es el Señor que está hablándonos, advirtiéndonos de algo. Pero a veces ese vaso puede ser que esté viviendo una emoción de una enemistad, de un pleito, de una contienda con otro hermano, y como él es el que siempre da palabra de profecía, a lo mejor ese día estaba tan molesto que empieza a dar una palabra, pero va en contra de aquel. Entonces, hermano, tenemos que discernir si la palabra realmente salió de un espíritu del Señor o de su carne. No depende de la emoción que vivamos, sino depende de lo que Dios quiera hablarnos en ese momento. Por eso, hermana, Dios nos dio dones, Dios nos dio regalos, nos dio carismas. Esos carismas son dones que tenemos que poner, que tenemos que ejercitar. Y dentro de los dones que el Señor nos dio el de discernimiento de lenguas, el don de discernimiento de espíritus. Por eso dice el apóstol Pablo, hay que discernir, el apóstol Juan decía, hay que discernir los espíritus. No sé si me dice amén. Mi hermanita Andrea dice, así es, los cimientos o emociones nos pueden llevar a dar una palabra que no proviene de parte de Dios, sino simplemente hablar desde nuestra condición. Así es, mi hermanita, amén. Amén. Por eso tengamos mucho cuidado cuando demos una palabra de profecía, porque a lo mejor pudiera ser que alguien no la disciernamos y creer que es palabra de Dios. Y hermano, y si no es palabra de Dios, sobre su cabeza del que dio esa palabra, porque la pudo haber dado bajo una emoción y no bajo la dirección del Espíritu que le dio. No sé si me dice amén. Amén, gloria a Dios. ¿Qué es una insidia? Mire, ¿cuánto tiempo llevamos? 45, yo tengo aquí 44. De todas maneras, si no terminamos hoy, porque mire, me interesa ver esto, la armadura. Pero mire, ¿qué es una insidia? Sustantivo femenino. Este vocablo se define de una artimaña, fingimiento, artificio, astucia, engaño, apariencia, enredo, argucia y falsificación con la intencionalidad o finalidad para hacer daño o un maleficio a alguien o a alguna persona. Esta acepción se le conoce como acechanza. Se puede usar más en plural palabra, hecho o acción que se puede envolver a una mala intención. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el enemigo va a utilizar artimañas, fingimiento, engaño, apariencia. Dice mi hermanita Carlita, sobre todo tengamos temor de Dios, pues lo ofendemos directamente a Él. Amén, así es. Porque el que da la palabra de profecía, si no es Dios el que dio esa palabra, cuidado, porque lo puede estar ofendiendo al Señor, ¿verdad? Y va a dar cuentas. La Biblia dice, de cada palabra que salga de nuestros labios, daremos cuenta. Y más cuando nos usan en una palabra de profecía. Mire, artimaña, fingimiento, astucia, engaño, apariencia. Eso es una insidia. El enemigo puede utilizar una apariencia para hacernos engañar. Pero, hermano, por eso el Señor nos pide que utilicemos su armadura. Mire, Efesios, esta misma versión en la Peshita dice, vístanse de toda la armadura de Dios para que sean capaces de estar firmes ante las estratagemas del adversario. Vístanse de toda la armadura de Dios. ¿Usted se viste de la armadura de Dios? Si yo le pregunto, hermano, ¿usted se viste de la armadura de Dios? Usted me va a decir amén, y yo no lo dudo. Pero mire, ¿qué es una estratagema? Déjeme, pongo mis lentes. Dice, acción hábil y engañosa
para conseguir algo. Oiga, engañosa, está envuelto ahí el engaño. Y la Biblia nos deja ver que Satanás, que el Señor lo reprende esta noche, es el padre de la mentira. Y si Él es el padre de la mentira, los mentirosos, ¿qué son? ¿Verdad? Sus hijos, porque la Biblia dice que los hijos de Abraham, las obras de Abraham hacen. Y los hijos de Satanás, las obras de Satanás hacen. Y si Satanás es el padre de mentira, la persona que es mentirosa, pues es su hijo, ¿verdad? ¿Y a qué se dedica su hijo? A engañar, para conseguir algo. Hay gente que engaña para conseguir algo. No sé si me dice amén. No sé si le recuerda algo a alguien que para conseguir algo engaña. La operación, oiga esto, especialmente la operación o maniobra ¿qué? Militar. Estamos hablando de que formamos parte de una milicia y a la hora de la oración vamos a una guerra. Entonces, si vamos a una guerra, tenemos que conocer las estratagemas que el enemigo emplea. Oiga esto. Especialmente la operación o maniobra militar de guerra que se realiza para atacar por sorpresa al enemigo y desarmarlo. A mí me llamó mucho la atención esto, que dice atacar por sorpresa y desarmarlo. Entonces, hermano, puede ser que nos hayan desarmado. ¿Cómo se puede dar usted cuenta o cómo nos podemos dar cuenta que el enemigo ya nos desarmó? Hermano, yo tengo bien puesta la armadura de Jehová. Amén. Pero ¿qué tal si ya lo desarmaron y usted ni se dio cuenta? Porque el enemigo utiliza maniobras engañosas y hábiles para desarmar. Hasta en la misma congregación podemos encontrar artimañas engañosas y hábiles. No sé si me dice amén. En este sentido, una estratagema puede ser una operación o maniobra militar que logra engañar o confundir al enemigo para conducirlo a una situación desfavorable o desventajosa. Qué terrible, hermano, ¿eh? El enemigo puede emplear la tecnología. Cuando nosotros estamos en el Face, le pueden llegar ahí anuncios, le pueden llegar ahí páginas, le pueden llegar ahí cosas que lo invitan a que entre a ese lugar, que lo van a bendecir, que le van a dar, que le van a apoyar. Tenga cuidado, hermano. Mire, seguimos. En la versión Dios habla hoy, protegeos con toda la armadura que habéis recibido de Dios para que podáis mantenerte firmes contra los engaños del diablo. Mire, aquí yo señalé la palabra armadura y habéis recibido. Entonces, hermano, usted y yo ya nos dieron esa armadura. Pero, hermano, no nos dieron la armadura para que la tengamos ahí colgada de exhibición. Nos la dieron para que la usemos, para que nos la pongamos. ¿Ya se la puso? ¿Le queda? ¿Es de su medida? ¿Si es de su talla? ¿Ya se dio cuenta que el casco no le queda no le tapa los ojos el casco? ¿Ya se dio cuenta que la coraza le destapa aquí la pancita como el ombligo? ¿Ya se dio cuenta si la coraza así lo cubre? No sé si me dice. ¿Ya se dio cuenta qué tipo de armadura Dios le dio? O que no le dice mi esposa, o te aprieta la coraza, no cierra, es que no cierra. Pues no le dio, no pidió de su talla. ¿Será que no es su talla? Bueno, mire, voy a comenzar con el mensaje ahorita. ¿Cómo ve? Lo que le di fue una introducción. Vamos a vestirnos con toda la armadura que recibimos. Armadura, la palabra armadura es la palabra panoplia griega,
que quiere decir de un compuesto de 39.56 y 36.96, que quiere decir armadura completa, panoplia, todas las armas, toda la armadura. El Señor nos proveyó de todo. Así como en lo secular, un país, una nación o un gobierno provee a su ejército desde casco, desde guantes, desde el traje, desde botas, desde un armamento, lo provee de todo lo necesario para ir a la batalla, a la guerra. Según la palabra armadura, panoplia, es lo que Dios nos dio completo, no nos lo dio a medias, hermano. Por eso yo le decía, ¿ya se probó usted su armadura? Porque si no le quedó, dígale, Señor, no me quedó la armadura. ¿Por qué no me la cambias? Amén, se la va a cambiar por una que le quede, pero usted la tiene que usar. Como miren, mi esposita me dice que será que nos pongamos equivocadamente otra armadura. Pudiera ser. ¿Cómo poder saber que nos estamos poniendo una armadura equivocada? También lo vamos a ver ahorita. Mire, panoplia dice que es un compuesto de G3956, que es la palabra paz. Todas las formas de declinación, aparentemente palabra primaria, todo, cualquiera, cada uno, o sea, todo pues. Dios nos dio todas las armas para pelear contra el enemigo. Y mire, joplón, que significa de un primario jepo, que estar ocupado, perdón que me ponga mis lentes, pero luego a veces no veo bien, no hay comentarios, ¿no? Implemento o utensilio o herramienta, literalmente o figurativamente, específicamente ofensiva para la guerra, instrumento o arma. Entonces, hermano, no tenemos pretextos para que en el tiempo de la oración vamos a ir a la guerra. Hermanita, hermanito que me ve, a usted que le han dado el privilegio del tiempo de la oración en las mañanas, sépase que va a ir usted a la guerra, porque usted va a ir a interceder por las peticiones del pueblo. Va a ir usted a clamar por las necesidades que el pueblo tiene. Va a ir usted al Monte Santo a llevar las peticiones al Señor con manos limpias. Mire, ¿sabe dónde comienza la guerra? Cuando vamos al monte y tenemos que ir con manos limpias. Mire, esta es una armadura. Me llama la atención, yo le puse este tipo de armadura porque cuando el apóstol Pablo hace la comparación de una armadura y da la definición de los componentes, él tiene en su mente la armadura del soldado romano que había en ese tiempo, como Roma era la que gobernaba toda la tierra conocida, pues sus soldados, esta era una forma en la que ellos se vestían para ir a la guerra. Esta era la armadura que utilizaban los soldados romanos a la hora de ir a la guerra. Y entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, toma cada uno de los elementos de esa armadura y nos los pone a disposición de conocimiento para que sepamos para qué sirve cada una de ellas y cuál es su función a la hora de nuestro tiempo de la oración. Mire, ya se me va a acabar el tiempo y vamos a comenzar con dice Efesios 6:14. Estad firmes, pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Este es el primer implemento que el apóstol Pablo menciona que debemos de tener. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Amén. Esta palabra, este ceñir, es lo que vamos a ver ahorita. ¿Qué es ceñir? Ceñir vuestros lomos. Mire, este es un cinto, que la mayoría de las traducciones lo traducen como ceñir. Pero mire, la palabra ceñir o ceñidos es la palabra perizonumi.
Y usted me va a decir, hermano, pero ¿para qué me pone todo eso si yo ni le entiendo? Lo que yo le quiero poner, yo pongo esto porque usted sabe que hay un diccionario llamado de números Strong que le da a cada palabra un valor numérico y una definición a esa palabra para que podamos entender cuál es el propósito por el cual se escribió esa frase en ese pasaje. Entonces unas Biblias traducen ceñidos, y la palabra ceñidos es la palabra peritsunumi, que significa fajar todo alrededor. Es decir, voz medio pasiva, sujetar el cinturón de uno, o literalmente o figurativamente ceñir. Está hablando de sujetarse un cinturón. No tener un cinturón así, no, sino tener el cinturón que se utiliza para fajar. Entonces, ¿de qué nos habla el cinturón? Nos habla del equilibrio, porque el cinturón va a la mitad, de aquí para acá y de aquí para allá, del cuerpo para acá, una medida, y de aquí para acá es otra. Si nos doblaran, mediríamos lo mismo, y en medio está el cinturón. Esto nos habla del equilibrio que nos tiene que dar el Espíritu Santo. La Biblia dice, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, hermano, a la hora de ir a la batalla, a la hora de ir a la oración, usted tiene que tener ceñido su perisonumi, su cinturón. O sea, tiene que ser guiado por el Espíritu. No sé si me dice amén. Y usted va a decir, hermano, a mí siempre me guía el Espíritu. Mire, le voy a decir algo. Hay hermanitas que no usan velo, que cuando estaban con nosotros usaban su velo, y nomás se fueron y se lo quitaron, y se ponen a orar sin velo. ¿Será el Espíritu que las guíe? Usted sabe que la Biblia dice que la mujer tiene que usar el velo por causa de los ángeles. Entonces, quiere decir que no tiene ceñidos sus lomos con el cinturón de la verdad. Hermanito, usted que me ve, aquí la mujer en la congregación, en el ministerio, ha sido instruida y bendecida con el conocimiento de lo que es el uso del velo a la hora de la oración, a la hora de la oración, a la hora de su devocional. Entonces, una mujer cuando usa el velo ya está siendo dirigida por el Espíritu Santo. Con todo respeto se lo digo, hablando de lo que nosotros hemos recibido como revelación acerca de 1 Corintios capítulo número 11. Pero hay hermanitos que no quieren usar el velo. Y perdone que le ponga esta experiencia que sucedió en la iglesia. Le dieron el privilegio a una hermanita de servir en la iglesia. Entonces yo le dije a mi hermanita encargada del servicio, mi hermanita, dígale que use su velito. Y se lo dijo. Y hasta le dio un velo para que lo usara. Y la hermana no lo usó. Entonces, hermano, ¿qué ministró la hermana a la hora de servir? Pues rebeldía. Por lo menos se lo hubiera usado nada más para la apariencia. Pues si usted quiere, para la apariencia. Por lo menos, pero ni por eso se lo quiso usar. Entonces, hermano, perdone con todo respeto, ¿habrá sido guiada por el Espíritu Santo cuando se le dio una instrucción y no obedeció? No sé si me dice amén. ¿Se imagina en el ejército que un general llegue y le diga a un soldado, tú, veme a traer aquello, y que le diga, yo, ¿por qué? Vaya usted. ¿Qué cree que le van a hacer a ese soldado? Lo van a arrestar y a la cárcel. ¿Por qué? Por no haber obedecido. No sé si me dice amén. Entonces, si usted es parte de la milicia, usted tiene que obedecer. No sé si me dice amén. Entonces, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo con ese cinturón de la verdad. Mire, ya me pasé, híjole, ya le iba a dar
las especificaciones, quiero que las apunte, cinturón de la verdad, apúntelas y las vamos a leer para la siguiente ocasión que nos toque. Pero aquí, apúnteme por favor. Perdón, se lo voy a dejar aquí. La palabra, Juan 17:7, en la versión al día. Obediencia, Primera de Pedro 1:22, código real. Y la santidad, Efesios 4:24, la versión de las Américas. Estúdielo, léalo. Ya no me da tiempo ahorita, ya acabé. Pero vamos a estudiar cada una de esas definiciones que el apóstol Pablo nos da, de las cuales forman esa armadura que Dios ya nos dio. Nos dio un cinturón. ¿Cómo? No, bueno, es que aquí me equivoqué, es 1, 2 y 3, no importa, sí. Aquí yo lo que quiero es que usted busque que el cinturón de la verdad lo encontramos en Juan 17:7, que hace referencia a la palabra. Lo encontramos en Primera de Pedro 1:22, que hace referencia a la obediencia, hablando de lo que yo le decía. Y Efesios 4:24 haciendo referencia a la santidad. Estos tres, por lo menos estos tres, nos hablan de lo que es ceñirse los lomos con este cinturón. Y lo vamos a explicar para la siguiente ocasión. No solamente el cinturón, la coraza, los pies, el escudo, el yelmo, la espada. Cada una de esas las vamos a ver. Va a ver qué hermoso es conocer que la armadura que Dios nos dio es para que salgamos a vencer, no a que nos venzan. Y la armadura nos tiene que quedar, no como a David, que dice que cuando iba a ir a la guerra, cuando iba a ir a pelear con este Goliat, dice que usó Saúl, le puso su armadura. Imagínense qué armadura tan, un jovencito de 15 años, la armadura de un hombre más alto. Dice la Biblia que el hombre más alto de Israel le llegaba a Saúl aquí, mire. Imagínense qué alto era Saúl, el rey. Y le dio su armadura a David para ir a pelear contra Goliat. Le quedaba grande y se la tuvo que quitar para ir a pelear. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, por aquí, hasta aquí nos quedamos mientras, con el cinturón de la verdad. Mientras estúdielo usted y lo vamos a ver. El cinturón de la verdad nos habla de la palabra, de la obediencia y de la santidad. Para tener santidad hay que ser obedientes. Y para ser obedientes hay que conocer la palabra. No sé si me dicen. Estos tres factores se complementan con lo que es el cinturón de la verdad. Hasta aquí termino mi tiempo de discipulado de oración. En la siguiente ocasión vamos a seguir con esto, mi amado hermano. Vamos a hacer una oración para terminar y que el Señor nos dé gracia. ¿Qué le parece? Que el Señor nos dé gracia. Y vamos a terminar la siguiente ocasión. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Y te pedimos, Señor, que este tiempo de bendición, de oración, Señor, del cual, Señor, tú nos estás proveyendo de esas armas para ir a luchar contra el enemigo, que esa armadura, Señor, sea la que nos quede justamente, ni muy chica ni muy grande. Porque sabemos, Señor, que el enemigo se va a aprovechar de cualquier error que podamos cometer a la hora de ir a la guerra. Padre Santo, yo te pido que a mis hermanitos que estuvieron conmigo en este tiempo, descienda el Espíritu Santo sobre ellos y los llene, los bendiga, y que la palabra encuentre, Señor, esa tierra fértil para dar fruto. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Pues mis amados, que la gracia de Dios esté con ustedes y nos vemos para la siguiente ocasión, que el Señor nos dé el privilegio de nuestro discipulado de oración. Perdone, nuestro discipulado de oración, para que veamos cada uno de esos elementos que conforman la armadura de Dios. Que Dios los bendiga y nos vemos la siguiente ocasión. Amén y amén.